Hola, un saludo para todos. Aquí estoy de nuevo. Estaba un poco ausente, pero he regresado. Bien, en esta oportunidad les quiero hablar sobre un tema muy interesante. Un tema que tiene que ver con la búsqueda de la verdad trascendental de las cosas. He visto y he, digamos, conversado con muchas personas que intentan buscar, digamos, el origen de todo, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Son preguntas que suelen tratarse mucho, por ejemplo, en corrientes esotéricas, gnósticas, filosóficas. Y muchas veces nosotros en ese afán de búsqueda de la verdad caemos en redes, en trampas que a veces no notamos. Casi siempre se nos dificulta ver esas trampas y por eso quiero, digamos, de alguna forma darle algunas claves, consejos o recomendaciones para ir aprendiendo a discernir cuál es el verdadero camino a seguir en la búsqueda de la verdad, claro. En primer lugar, casi siempre caemos en la trampa, digamos, de la religión. En mi caso, pues, como ya he comentado en otros videos, pues caí, como muchos, en la religión. Incluso mi sueño era ser sacerdote. Afortunadamente no llegué a hacerlo por muchas circunstancias, pero sí estuve a punto de entrar al seminario. Y bien, cuando tú reflexionas, cuando uno comienza a profundizar, comienza a ver que realmente las creencias religiosas casi dependen exclusivamente del lugar donde nacemos. Hay muchas otras influencias, pero casi siempre está relacionado con el lugar donde nacemos. Por ejemplo, si una persona nace en la India, muy probablemente será hinduista o del budismo. Si nace, por ejemplo, en Oriente Medio, en Arabia Saudita, Irak, Irán, con alta probabilidad será musulmán, ¿sí?, del Islam. Si, por ejemplo, nace en Israel, ¿sí?, muy probablemente será del judaísmo. Si, por ejemplo, nace en Latinoamérica, ¿sí?, Argentina, Brasil, Chile, México, muy probablemente será cristiano, ¿sí?, del mundo del cristianismo, ya sea de mormón, adventista, católico, ¿sí? Entonces, esas creencias están de alguna forma influenciadas por el lugar donde nacemos. Por ejemplo, una persona en Latinoamérica, las probabilidades de que sea musulmán son casi nulas, casi cero, 0%. Pueden haber algunas excepciones, pero es un caso muy raro que una persona en Latinoamérica sea musulmán. Entonces, hay una manipulación de las creencias según el lugar donde nacemos, entre otros detalles. Y eso lleva después a muchas personas a la ciencia, porque considera que la ciencia no es tan abstracta o subjetiva como la religión. Entonces, al ver que la ciencia es muy objetiva, que trata con cosas tangibles que podemos ver, tocar, entonces, al ser medibles, las personas se sienten, digamos, más seguras con la ciencia. Sin embargo,
la ciencia es otra trampa, que ya todo esto he hablado en el video que hablé sobre la trampa de la dualidad. Y bien, porque es que en la ciencia, aunque tiene muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas y que no puede explicar. La ciencia realmente es otra religión, ¿sí? Que en algún otro momento hablaré por qué. Y pues sí, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, por ejemplo los OPARs, ¿sí? Los objetos fuera de lugar o fuera del tiempo. Las calaveras de cristal, las pirámides, ¿sí? Hay huellas antiguas eh, huellas de hombre con dinosaurios, cosas que no concuerdan, ¿sí? Y, por ejemplo, el estudio de los sueños, la ciencia no puede explicar los sueños. A veces soñamos el futuro o el pasado, en otras ocasiones, los viajes astrales, las experiencias cercanas a la muerte, como una persona, por ejemplo, teniendo muerte cerebral, no le funciona el corazón, no respira. Todos esos son síntomas de la muerte, ¿no? De una muerte clínica. Sin embargo, hay personas que después de 45 minutos, por ejemplo, han vuelto y narran exactamente con lujo de detalles todo lo que los médicos hacían. Personas incluso ciegas que no veían y han narrado cómo eran los árboles, o sea, cosas increíbles. ¿Cómo es posible? Entonces la ciencia eso no lo puede explicar. Entonces hay algo que va más allá de lo meramente físico, más allá de lo tangible. Existe, por ejemplo, no puedes explicar la existencia del alma, de la conciencia, ¿sí? La ciencia no puede. Entonces, nos vemos obligados a salir de ese dualismo ciencia-religión. Y muchas veces, algunas personas pues hablan de la trialidad, o sea, existe la dualidad, pero entonces algunas personas dicen, bueno, entonces la trialidad. Entonces van y entran al mundo del gnosticismo o el esoterismo. Comienzan a seguir corrientes esotéricas, entran en escuelas gnósticas o místicas, y muchos también entran en esa trampa. Es otra trampa. Aunque hay cosas muy buenas en el esoterismo, en el gnosticismo, sin embargo hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A pesar de que las corrientes gnósticas o esotéricas son de mente abierta, porque mezclan muchas cosas de la ciencia y la religión, y pues se llega mucho más lejos estudiando las cuestiones esotéricas o gnósticas. Pero bueno, como les decía, también hay unas cosas que hay que tener cuidado, porque muchos, por ejemplo, hay escuelas gnósticas que siguen a ciertos personajes como Aleister Crowley, que era un ocultista satanista, Blavatsky, que también era, ¿sí? Tanto Aleister Crowley como Elena Blavatsky, entre otros, eran masones, ¿sí? Y ocultistas, trabajaban con magia negra. Y hay otros, como por ejemplo, que es muy seguido actualmente, Samael Aun Weor. Samael Aun Weor es muy seguido por muchas personas, y me disculpan si hay muchos de sus seguidores que ven este video, pero Samael Aun Weor es la persona más plagiadora que he visto en mi vida. La cantidad de plagio es enorme, ustedes lo pueden comprobar. Pongan por ejemplo plagios de Samael y comiencen a hacer seguimientos, comparen los libros. Muchos libros, mucho incluso antes que naciera Samael Aun Weor, ya existían muchos libros, y él escribió libros que tienen exactamente el mismo contenido, incluso plagia textos, párrafos enteros, incluso de otros idiomas al español. Entonces la cantidad de plagios es enorme, y muchos de esos plagios de, digamos, vivencias, experiencias de otros, las escribe como propias, y entonces eso revela que, digamos,
su despertar de conciencia es muy bajo, ¿no? Porque una persona con una conciencia, ¿sí?, bastante elevada, pues no hace ese tipo de cosas. Puede, digamos, escribir, digamos, experiencias de otros, pero citándolos, ¿no? Decir, bueno, esto es de aquí, esto es de acá, este es de este autor. Pero casi todo como experiencias propias. Por ejemplo, plagiaba a Sivananda, a Krishnamurti, a Gurdjieff, a Uspensky, ¿sí?, Maurice Nicoll, entre muchos otros, ¿sí?, a Blavatsky, a Aleister Crowley, a muchos otros los plagiaba. Y eso lo pueden comprobar. Bien, entonces hay muchas corrientes gnósticas, esotéricas, que al estar contaminadas con ese tipo de, digamos, esoteristas o gnósticos, pues se tergiversan y comienzan a estar contaminadas con magia negra y de lo uno y de lo otro. Entonces les invito a ser de una mente más crítica, a seguir un criterio más exhaustivo, ¿sí?, más riguroso. Y la cuestión no es seguir a este autor vamos a ver a qué otro sigo. No. Ustedes pueden leer de este y este otro, pero sepan discernir, sacar lo bueno y lo malo, ¿sí? Y pues quedarse con lo bueno, pero no seguir ciegamente a nadie, porque ahí está el problema. Porque en el gnosticismo comienzan a haber otras corrientes, por ejemplo, seguidores de Saint Germain o San Jorge, ¿sí?, en Inglaterra, San Miguel, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, ¿sí?, San Jerónimo. No, la cuestión no es seguir a alguna deidad, a los pleiadianos, ¿sí?, a los de Artur o Arturus, y muchas otras supuestos seres de luz, Astar Cheran, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas entidades que ya he hablado sobre ello. Y entonces vemos que ciencia, religión y las corrientes gnósticas o esotéricas, ¿sí?, también todo eso tiene un riesgo, y hay que saber discernir qué es lo que nosotros debemos utilizar para realmente buscar la verdad, discernir, ¿sí?, todas las mentiras de la verdad. Y bien, entonces, ¿qué alternativa nos queda? Ahí es donde yo los quiero invitar y aconsejar. La cuestión no es a quién sigo o a qué sigo. No debes seguir a nadie más que tu propia investigación y experiencia. Por ejemplo, muchas experiencias están, digamos, contaminadas por las creencias, porque seguimos un bando u otro, ¿sí? Aunque experimentemos cosas, hay personas, por ejemplo, que son religiosas y tienen facultades de evidencia. Hay personas esotéricas que igualmente tienen facilidad, por ejemplo, para salir en astral. Personas, digamos, con una formación científica, ¿sí?, que también se les facilita, por ejemplo, tienen mucha intuición, ¿sí?, se les facilita, vamos a decir, experiencias sobrenaturales o han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿qué pasa? Que todas esas experiencias están contaminadas por la experiencia. Por ejemplo, hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y algunas, por ejemplo, narran sus experiencias diciendo, bueno, yo vi un túnel y al final de ese túnel había una luz y seguí esa luz y después me encontré con una entidad. Y algunos que, por ejemplo, son religiosos dirán, y esa entidad era Jesús. Otros dirán, no, era Mahoma. Si eran de corrientes, por ejemplo, científicas, si era un científico dirá, no, vi una luz que me llevó
a cierto lugar y viví esto otro. ¿Sí? Lo dirá según su formación científica. Es más, si es científico quizás hasta lo niegue haber tenido esa experiencia, dirá quizás que fue una ilusión del cerebro, una ilusión, ¿sí?, creada por la mente, y hasta incluso niegue esa experiencia. Y si es esotérica dirá no, Saint Germain, el arcángel Gabriel, un ser de luz, Astar Cherán, un maestro ascendido, un maestro cósmico. Entonces las creencias van a interpretar esa experiencia y la van a tergiversar, ¿sí? En cambio, si tú eres una persona, digamos, neutral, una persona que sigues tu verdadera intuición, ¿sí?, lo que tú realmente investigas, no sigues a nadie, podrás ver esa experiencia de otro modo, ¿sí?, de otra forma. Podrás, por ejemplo, decir, no, bueno, yo sí tuve esta experiencia, pero quizás no era un ser de luz, ¿sí? Quizás esta entidad se hizo pasar por un ser de luz para buscar adoración, alimentarse de mi energía, como lo explicaba en otros videos, ¿sí? Porque es que un ser de luz, un ser elevado en conciencia, no tiene por qué buscar adoración, que alguien lo siga o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, pudo ser un reptiliano, cualquier entidad, ¿sí? Y todas esas experiencias, muchas veces, si somos de alguna creencia, como las que he hablado, esa información, esa experiencia, van a pasar por filtros, ¿sí? Es decir, que ustedes van a interpretar unas cosas y lo demás lo van a descartar, ¿sí? Otro ejemplo les doy. Me gusta ser muy claro y detallista con este tipo de temas. Por ejemplo, el respiracionismo. He hablado, como muchos otros, de respiracionismo. Y muchos, pues, se quedan en la mera especulación, ¿sí? Dirán, bueno, eso no es posible porque si no comes te mueres. Otros dirán, bueno, es posible porque esto y esto otro, dirán sus argumentos. Y se quedan en la especulación, en la teoría. Unos sí creerán, otros no. La cuestión no es si tú crees o no crees. La cuestión es que tú lo experiencies, que tú lo vivas. Y cuando lo vivas, no tienes por qué seguir ninguna creencia, más que tu propia experiencia, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando escuché sobre respiracionismo, pues me entraban dudas, como muchas otras personas, ¿no? No cuadra al principio, como que tú vivir sin comer ni beber, ¿sí? Después comencé a investigar, a documentarme y le veía cierta lógica, ¿sí? Y comencé como a ver que era posible, pero la cuestión no era creer si era posible, ¿sí? Yo tenía que vivirlo y pues decidí intentarlo, como ya lo he explicado, ¿sí? Y es muy bueno cuando tú lo experiencias, ¿sí? Y baja más allá de la teoría, ¿sí?, y la especulación. Cuando tú lo vives, ya no tienes dudas, no tienes que seguir a nadie más que tu experiencia, ¿sí? Entonces, ese es el consejo que les doy: no sigan a nadie más que su propia investigación y experiencia. Lean otros autores, pero no es que sean unos fanáticos ciegos. Cojan lo bueno e intente comparar eso con la realidad, si cuadra o no, y sobre todo, vivan eso. Así que bueno, con esto me despido. Espero que me lo hayan captado el mensaje y nos vemos en otro video. Hasta pronto.